En Lucas capítulo 9, versos 57 al 62, le invito a que tome su Biblia en Lucas capítulo 9, versos 57 al 62, vamos a estar en esos pasajes. Encontramos el registro donde la misma palabra de Dios, usted puede ver en el encabezamiento, en su Biblia por supuesto, arriba del versículo 57 dice, los que querían seguir a Jesús. ¿Sí lo observan? Los que querían seguir a Jesús. No dice los que quieren seguir a Jesús. Hay una grande diferencia entre querían y quieren. Dice los que querían seguir a Jesús. Vamos a ver 3 ejemplos. Verso 57, Lucas 9, 57. Yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Mis hermanos, desde luego que con los milagros asociados con el ministerio de Jesús, seguir al Señor podría haber parecido muy glamuroso. ¿Por qué? Porque imagínense seguir a Jesús, al Jesús que hace milagros, al Jesús que hace sanidades. La mayoría quería a ese Jesús. Entonces pareciera ser que seguir al Señor iba a ser algo extraordinario, íbamos a vivir de milagro en milagro, de sanidad en sanidad, de liberación en liberación, ¿cierto? De cosas poderosas. Y sabe, el Señor Jesucristo quizá recibió muchas ofertas espontáneas como esta. ¿Cuáles ofertas? Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Le pregunto, ¿se sigue repitiendo la historia al día de hoy? Les pregunto, hermanos, ¿se sigue repitiendo la historia el día de hoy? Que muchos dicen, te seguiré, Señor, a donde quiera que vayas. Les pregunto, ¿el hombre cumple lo que promete? Diga, ¿somos mentirosos? ¿Somos malos? ¿Depravados? Verso 58. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Mis hermanos, este versículo, el dicho no significa que Jesús estaba sin dinero, sino más bien que Jesús estaba sin un hogar. El Señor ya estaba en su ministerio activo. ¿Sabe, hermanos? Dentro de las enseñanzas de este verso y el contexto, el Señor Jesucristo, mientras estuvo en esta tierra, vivió una vida muy simple por fe. Amén, hermano. Amén, hermanos. El Señor Jesús vivió una vida muy simple por fe, confiando siempre en su Padre Celestial para cada necesidad, sin reservas de recursos materiales. O sea, el Señor nunca tuvo donde recostar la cabeza, no tenía un hogar. Él siempre dependió de su Padre Celestial. Este es un principio para nosotros hoy en día, mis hermanos. ¿Por qué? Porque los que han decidido seguir al Señor en un ministerio por fe, saben de lo que estoy hablando. Saben de lo que estoy hablando. Pero esto aplica a todo creyente. ¿Cuántos, hermanos, el Señor nos está enseñando a vivir una vida muy simple por fe, solo confiando en nuestro Padre Celestial? Jesús no le dijo al hombre, no puedes seguirme. Él nunca le dijo eso. El Señor no le dijo eso. Pero Jesús sí le dijo la verdad. Jesús nunca le pintó una versión glamurosa de lo que era seguirlo. Hermanos, esto es lo opuesto a las técnicas utilizadas por muchos predicadores hoy en día. Usted sabe, ¿no? Cristo quería que este hombre supiera cómo sería realmente amarlo y seguirle. Hermanos, hermanas, ¿nosotros estamos conscientes de lo que es seguir a Jesús? ¿Y lo que es amar a Jesús? ¿Cuál es la moraleja en este primer caso? En Lucas 9, 57 y 58. Hermanos, Jesús le estaba diciendo, yo soy un hombre que vive completamente por fe y me satisfago con pocas cosas materiales. Así que debes amarme, seguirme y aprender de mí.
La pregunta es, ¿nosotros nos satisfacemos con pocas cosas materiales? Mire, ya para cerrar este primer caso, que es muy conocido, muy multicitado, nosotros hemos aprendido a... No necesitamos algo que nunca hemos tenido, hermanos. Repito, nosotros no necesitamos algo que nunca hemos tenido. Entre más tenemos, aprendemos a depender de las cosas materiales, pero cuando no las teníamos, ni pensábamos en ellas, en las cosas materiales. Hoy sí. Vamos al segundo caso, hermanos. Lucas 9:59. Observen este segundo caso, multicitado. Y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. El hombre descrito en el caso anterior, él se ofreció a Jesús. En contraste, Jesús ahora le pide a este hombre que lo siga. Mis hermanos, usted y yo sabemos, pero para los que no, hoy lo recordamos. No era que el padre de este hombre estuviera muerto, sino que cuando este hombre le dice, déjame que primero vaya y entierre a mi padre, lo que este hombre le estaba diciendo a Jesús en ese momento, déjame esperar que mi padre envejezca, que reparta la herencia a los hijos, y entonces vengo y te sigo. Pregunta, ¿la vida nos pertenece, hermanos? ¿Sabemos cuántos años vamos a vivir? ¿Cuándo quería seguir este hombre al Señor? ¿Cuando fuera un hombre de edad avanzada? Si es que llegaba a tener una vida de edad avanzada, porque la vida le pertenece a Dios. ¿Cuándo quería seguir este hombre al Señor? Cuando el servicio queda muy limitado. Soy más específico. ¿Es lo mismo servir a Dios a los 60 años que servirlo a los 30? Pregunto. ¿Es lo mismo servirle a los 70 que a los 40 años de edad? Nunca, hermanos. El corazón se tiene que mantener con un corazón lleno del Señor, un corazón joven, lleno del Señor, pero físicamente nuestras fuerzas van a ir menguando. Nuestro físico se va desgastando. Este cuerpo está en proceso de destrucción, eso lo entendemos. Hermanos, en este Lucas 9:59, estoy en el segundo caso. Charles Spurgeon escribió lo siguiente, y se lo cito. Tú cuando estés pensando en dejar al mundo, ten miedo de esas despedidas. Han sido la ruina de cientos de personas esperanzadas. Han sido casi persuadidas, porque se han acercado a esas amistades para darles el último beso, el último apretón de manos. Pero en ese último apretón de manos, despidiéndose de esa gente, decirles, ya no voy a estar con ustedes porque me voy a seguir a Cristo. En ese apretón de manos, decidieron y prefirieron quedarse en el mundo. Fin de la cita. ¿Cuántas personas hay así? Por la emoción vienen y dicen, ya, voy a ser cristiano. Es el momento de dejar las amistades del mundo, de dejar los placeres del mundo. Déjame despido. Digo el otro, ¿verdad? Déjame despido, ya voy a ser cristiano, ya no voy contigo a las fiestas, ya no voy a ir contigo. Nada más que en ese apretón de manos, en esa despedida, se quedaron en el mundo, prefirieron al mundo. Primera de Juan 2:15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Lo decíamos hace poco en el programa anterior. Es decir, no amemos la rebelión de esta sociedad humana, ni las formas de hacer las cosas de esta sociedad humana. Les pregunto, hermanos, ¿la sociedad sin Cristo, la gente sin Cristo, ama a Dios o está en contra de Dios? La gente está en contra de Dios. No amemos a la rebelión de esta sociedad humana, porque la sociedad, hermanos, está en contra de Dios y está en contra de su palabra. ¿Cuál fue la respuesta del Señor? Lucas 9:60. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios.
Es decir, Jesús demanda una decisión sincera pero inmediata. Inmediata. Miren, mis hermanos, usted y yo con personas que tienen el deseo de compartir el evangelio siempre con sus familiares, con sus amistades, seres queridos, en fin, parientes. Pero llegan a un punto donde el creyente le dice a esa persona, bueno, mira, yo te dejo el mensaje, no te voy a obligar, cuando tú desees, cuando tú quieras. No utilicemos ese tipo de frases cuando tú desees. Dile así, la decisión, tú eres responsable. Yo te estoy presentando el mensaje, tú eres responsable. Cristo quiere una decisión sincera, pero inmediata. Porque tú no sabes si vas a vivir dentro de 1 hora más, ni dentro de 15 minutos más, tú no lo sabes. Entonces diga conmigo, Cristo quiere. ¿Están aquí, hermanos? Bueno, si no, los de transmisión. Cristo quiere una decisión sincera, pero inmediata. Así. Ya no le diga, no lo vamos a forzar, claro que no. A ver, la Escritura dice fuérzalo a centrar. No se refiere mediante el uso físico de la violencia, no se refiere a eso. El Señor no es violento. En cuanto a lo físico, en eso no se refiere. Se refiere a persuadirlos. Que todo el tiempo en tu casa hay palabra de Dios. Quien llegue, una amistad, ve cantos, ve palabra de Dios. Hay palabra de Dios en tu casa. Vamos a persuadirlos por medio de las redes sociales que siempre estamos hablando de Cristo. Cristo quiere que haya una entrega total a Él. Tercer caso, vamos prácticamente considerando el contexto. Lucas 9:61. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Vamos verso a verso en estos 3 casos. El hombre anterior ofreció seguir a Jesús después de un retraso indefinido, tal vez largo, porque le dijo, déjame esperar que mi padre envejezca, que yo reparta la herencia, entonces vengo y te sigo. Cuando tenga un futuro asegurado, cuando tenga dinero, entonces te sigo, Señor. Cuando tenga carro, cuando tenga casa, cuando tenga 2 muebles para ir a la iglesia, entonces vengo y te sigo. No, hermanos. De hecho, no me lo vayan a tomar a mal, pero cada vez la vida está más complicada, hermanos. Más cara la vida para hacernos de cosas. Ya no importa si tú estudiaste o no, si tienes una carrera profesional o no. La vida está bien cara, hermanos. Ese es otro tema. Este hombre en Lucas 9:61 ofreció seguir a Jesús después de un retraso relativamente corto. Él nada más le dijo a este hombre al Señor, déjame primero que me despida de los que están en mi casa. Pero Jesús, hermanos, le enfatizó a este hombre el compromiso necesario para seguirlo. ¿Por qué? Porque uno debe tener una determinación similar a la de un agricultor, al que toma el arado. Dice Lucas 9:62, Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Es decir, nosotros debemos tener una determinación similar a la de un agricultor arando un campo. Arar es remover la tierra. Es eso, remover la tierra. Es decir, el que ara, el agricultor, debe tomar con todas sus fuerzas el arado y siempre mirando hacia adelante. Hay 2 cosas que hacen los agricultores. ¿Me acompañan? Número 1, los agricultores en lo literal. 1, al arar un campo, en ese día, un agricultor mantenía las hileras rectas enfocándose en un objeto adelante. Se enfocaba en un objeto adelante y en la distancia, como si fuera un árbol. Él veía un árbol derecho, o sea, en camino recto y decía, tengo que seguir hasta llegar a ese árbol. Es recto de aquí hacia allá, una hilera recta. Pero si el agricultor empezaba a arar, a remover la tierra y miraba hacia atrás, desde luego que haría hileras torcidas.
La segunda cosa que hacen los agricultores, los labradores también hacen otra cosa muy importante. ¿Qué hacen? Se aferran. Diga, se aferran. Se aferran. Un labrador que suelta el arado no es labrador en lo absoluto. Mire, aquí rápido pienso, de una manera muy rápida, porque esto no lo traigo en el bosquejo, rápido lo pienso. Y aquí es donde puedes aplicar, incluso podemos hacer un aterrizaje en un sentido de, era cristiano, hermano, duró 2 años en el camino, pero se apartó. Por 1000 cosas, nunca fuiste cristiano. No tomaste el arado con fuerza. No te aferraste al evangelio con fuerza. No araste la tierra. No removiste bien la tierra para echar raíz. No te aferraste. Un labrador que suelta no es labrador en lo absoluto, que suelta el arado. Hay una virtud que poseen de manera preeminente. ¿Cuál es esa virtud que tienen los verdaderos agricultores? La virtud de aferrarse en silencio a ello. Toman el arado con todas sus fuerzas, porque es un movimiento tremendo, y ellos ven hacia la línea recta, hacia aquel punto, el objetivo, en línea recta, y van en silencio, pero tomados con fuerza al arado. Esto nos lleva, hermanos, ya en un ejemplo paralelo espiritual en Juan capítulo 8, verso 31. Juan 8, 31, Jesús hablando a los discípulos. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis ¿qué? Verdaderamente mis discípulos, mis seguidores. Aquí la palabra permanecer se traduce persistir de continuo en las palabras de Jesús. Persistir de continuo en las palabras de Jesús. Es decir, un verdadero creyente se aferra a las enseñanzas de Jesús, las obedece y las pone en práctica. ¿Están de acuerdo? ¿Cuándo debemos estudiar la Biblia? ¿Nada más los lunes? ¿Nada más cuando venimos al templo que nos prediquen? Mira, la niña dice, no, muy bien, mija, muy bien. Todos los días tenemos que estudiar la Biblia. Todos los días tenemos que estudiar, tenemos que aferrarnos a las enseñanzas de Jesús. Acuérdese, yo tomé el arado, usted también. Hay que aferrarnos sin mirar atrás. Si el que ara, volviendo a Lucas 9:62, la respuesta del Señor Jesucristo, si el que ara mira hacia atrás, repetimos, dejará surcos torcidos. Los labradores se aferran con todas sus fuerzas y nunca miran hacia atrás. ¿Están de acuerdo, hermanos? Ahora, amar a Cristo, hermanos, la Biblia es muy clara y nos da a nosotros los fundamentos de cómo amar a Cristo y cómo se ven en nuestra vida que estamos amando a Cristo. Muchas de sus familias, o en tu familia, algunos no son creyentes. Dale gracias a Dios si en tu vida, tu familia, tus hijos o tus hermanos de sangre son creyentes, gloria a Dios. Pero si no, Cristo también habló de eso. De hecho, habló de una manera categórica. Va a haber conflictos cuando hay un creyente y 5 incrédulos en la familia. Mateo 10, verso 34. Mire que soy en puros versos conocidos. Mateo 10:34, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada. Mateo 10:34. Hermanos, el resultado inmediato de seguir a Cristo es el conflicto en la familia primeramente. El resultado de seguir a Cristo inmediatamente, o el resultado inmediato de seguir a Cristo es el conflicto en la familia primeramente.
El que decidió seguir a Cristo, tomar el arado, amar a Cristo, amar el Evangelio, vivir en el Evangelio, servir a Cristo en un ministerio, se aferra a Cristo, no importando los conflictos que hay en la familia de sangre. Es Cristo el que está hablando. La conversión a Cristo resulta en tensiones familiares, ¿sí o no? ¿Sí o no, hermanos? ¿Cristo no engaña a las personas ofreciendo una vida libre de todo problema? ¿O Cristo nos dijo, si me sigues, ya no te vas a enfermar, ya no va a haber problemas de nada? Mire, el día que usted encuentre una iglesia, si un día se va usted de aquí, o yo, si usted se va o yo, y si usted encuentra una iglesia perfecta, así que diga, no, hermano, aquí era mi lugar, felicidades. Ha llegado usted al cielo. Así que bajémonos de la nube, hermanos. Si usted se va de aquí a otra iglesia, se va a encontrar un Gerardo Soto, Gerardo Eliezer Soto Garza, para servirle a Dios y a usted. Se va a encontrar una hermana. ¿Sí o no? Y hasta triple se lo puede encontrar. ¿Por qué digo esto? No debemos huir de los problemas o los conflictos familiares por la causa de Cristo. Hay que enfrentarlos. ¿Cómo? Precisamente, sean astutos como la serpiente y prudentes como la paloma. Cristo no engaña a las personas diciéndoles que les ofrece una vida libre de todo problema, ¿no es cierto? Cristo da su paz, pero es una paz interior. Filipenses 4:7. ¿Lo recuerdan? Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestros corazones, nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es una paz interior. Pero en la casa, en lo exterior, puede estar pies arriba. Entiéndase, tensiones familiares. Usted que es creyente, pone alabanzas. Mire, voy a dar ejemplos bien cotidianos, hermanos, de kindergarten. O sea, de kinder. ¿Ok? Usted es una persona que tiene el fuego del Señor y usted pone alabanzas, ¿o no? ¿Ok? Pero llega el esposo, el circunciso filisteo, o el filisteo incircunciso, o llega el hijo que no es creyente y le quiere poner canciones mundanas y ya empezó la tensión familiar, ¿sí o no? Ahí está. Queriendo llevar las bebidas alcohólicas a la casa. No. Justamente cuando llego a platicar con hermanas o hermanos que son padres de familia, que tienen así hijos ya grandes, incluso casados, yo siempre les doy el ejemplo de mi abuela paterna, siempre. Ya casados sus hijos, ya siendo abuelos, o sea, ellos abuelos, mi abuela bisabuela, jamás les permitió, jamás, al único uno o dos que no eran creyentes, no importando que ya fueran bigotones, decía mi mamá. Sí se puede en Cristo, hermanos, mantener la paz. Digan amén. Apóyenme, manitas. Veamos el contexto. Mateo 10:35. Porque he venido para poner disensión en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Esto es lo más común, ¿verdad? La última parte. La nuera contra la suegra. Esto es lo más común. Mateo 10:36. Y los enemigos del hombre serán los de ¿quién? Dígalo fuerte. Dígalo fuerte. Hermanos, es Cristo el que está hablando. Disensión en Mateo 10:35. Dice Cristo, mira, yo vengo, Gerardo. ¿Quieres amarme? Sí, Señor.
En transmisión están diciendo amén, yo quiero amar a Cristo. Muy bien, dice Cristo, nada más que voy a ponerte en disensión. Disensión es, te voy a poner en oposición, te voy a poner en contrariedad con tu papá que no es creyente, con tu mamá que no es creyente si la tienes, con tu suegra, o si tienes nueras o yernos o hermanos de sangre, tus propios hijos te voy a poner en contra de ellos. Porque los enemigos, Gerardo, si me amas, van a ser los de tu propia casa. Yo me río, hermanos, no de burla, no. Cristo me encanta porque Cristo inmediatamente, decimos en Monterrey, esto no lo busquen en la Biblia, lo que voy a decir, me pone en mi lugar, hermano. Ubication, hermanos. ¿Me expliqué? Hermanos de allá de transmisión, conéctense. No por mí. Entonces preguntémonos, ¿estamos amando a Cristo o más a nuera? A la suegra no creo, pero a la nuera o al yerno o al hijo, al esposo más que a Cristo. Y tú dices, ¿cómo sé que estoy amando más a Cristo? ¿Qué predomina en tu casa? ¿Cristo? Cada uno de nosotros tenemos nuestra respuesta. Saben que el Señor, como Él predicó el pastor hace poco acerca del verbo, Juan capítulo 1, verso 1, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Verbo es la palabra. Cristo se encarnó, la palabra se encarnó. Cristo no solamente hablaba la palabra de Dios, Cristo era la palabra y es la palabra de Dios mismo. ¿De acuerdo? Amén. Bien. Cristo estaba citando, esto es Mateo 10, 34 al 36, Jesús estaba citando Miqueas capítulo 7, verso 6. Miqueas 7, 6. Porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su... Todo está en la Escritura. La línea divisora entre los que aceptan a Jesús y los que rechazan a Jesús pasará aún por sus familias. La espada de la que Jesús habló a veces y por lo general va a atravesar tu familia. Cuando Él dijo, no he venido a traer paz sino espada, la espada de la que se refiere Cristo se refiere a la oposición que Él causa por amarlo a Él. ¿Saben qué me han dicho a mí, mis hermanos? Gente a lo largo de todos los años en Cristo, gente que no está convencida y dice, no, Gerardo, no es para tanto. No es para tanto servir a Cristo. Hay que vivir la vida, disfrútalo. No te tensiones tanto por Cristo. No me tensiono. Físicamente tener compromisos, hermanos, a todos ustedes están de acuerdo. Eso provoca en el cuerpo estrés, tensión, etc. Pero ojalá que fuera por tener un ministerio. Y no por decir, estoy tan estresado, hermano, porque ya voy a comprar otra casa. Y me van a rebajar tanto, y me van a esto, y voy a comprar otro vehículo. Y dices tú, ¿y dónde está Cristo allí? Porque donde está tu tesoro, Mateo capítulo 6, ¿verdad? Allí estará también tú. ¿Amas a Cristo? ¿Amo a Cristo? Cada uno de nosotros ya estamos teniendo nuestras respuestas, hermanos, hermanas. Mateo 10:37, volvemos al conflicto en la familia por amar a Cristo. Mateo 10:37, el que ama, léalo conmigo, lo vea en pantalla, léalo. El que ama a padre, a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Hermanos, aquí está hablando en lo literal. Una hermana hace poco decía, hablando de su familia, dice, yo le digo a mis hijos, hijo, tú no eres mío. Dios solamente me permitió conocerte un breve de tiempo. Bien, hermanos. Nada es nuestro. Nada.
Hermanos, los hijos son prestados por Dios. Todo es de Dios. La casa que tenemos, la vista que tenemos, este cuerpo que tenemos es decir, dice que la vida es breve. Job capítulo 7, verso 1, Job 7:1. ¿No es acaso breve la vida del hombre? Y sus días como los días del jornalero. Brega, la vida es fugaz, es una vida llena de trabajo, de preocupaciones y corta. ¿O no? Job 14, verso 1. El hombre, se refiere a la mujer también, nacido de mujer, corto de días. Diga, corto de días. Y hastiado de sinsabores. Sale como una flor y es cortado. Y huye como la sombra y no permanece. ¿Somos eternos, hermanos, aquí? No, hombre, mire, algunos ya estamos... Ay, no sé qué me pasó a mí. Llegué a los 19 y de repente, ¡pum! 1000. ¿Qué pasó? ¿Amas a Cristo? Cada uno tiene nuestra respuesta. En términos fuertes, volviendo a Mateo 10:37, para cerrar este punto del conflicto en la familia, en términos fuertes Jesús explicó que el discípulo debe amar y seguir a Jesús supremamente. Nuestra devoción a Jesús debe sobrepasar incluso a nuestra propia casa y nuestra propia vida. Amén. Esto muy pocos lo han entendido. Yo todos los días, Gerardo, tengo que luchar con mi carne todos los días. Mire, mi hermano, parece que estoy dando un... Si alguien de, no sé, que sea un doctor en teología, me escucha diciendo eso y dijera, pues, ¿qué estás diciendo? Algo tan simple. Yo lucho con mi carne todos los días. La carne, hermanos, ¿quiere la oración? Les pregunto, no. Yo todos los días tengo que luchar, hermanos. La carne quiere el placer de este mundo, porque es nuestra naturaleza. Quiere las cosas de este mundo, quiere Cancún, quiere estar en un camastro con unas palmeras, dos morenazos echándote aire, y con un coco y lentes así de... unos lentes oscuros así tipo Lucía Méndez, ¿no? Coco, esto, piña. No está mal. Todo es bueno, pero en su sitio, tiempo y espacio. Mateo 6:33, más buscad primeramente el reino de Dios. Primeramente. Y ahí ya. Siempre digo lo mismo, tápele lo demás. Cristo ya nos dio la añadidura. Comida, bebida y vestido. Ya la tenemos, hermanos. Lo que nos está faltando es buscar el reino de Dios y su justicia primeramente. Amén. Bien. En este Mateo 10:37 voy a decir algo, hermanos, antes de cerrar el punto, porque voy a ir a las preguntas de ¿amas a Cristo? ¿Amas a Cristo? ¿Amas a Cristo? Ok, antes de ir a esas preguntas. En este Mateo 10:37, cuando Cristo dijo, ahorita lo leímos juntos, el que ama padre o madre más que a mí no es digno de mí, el que ama hijo o hijo más que a mí no es digno de mí. Voy a decir esto que para algunos puede sonar algo raro. Y van a decir, creo que estuvo mal o exageró. Pero para el creyente que ama a Cristo verdaderamente va a decir, de acuerdo, ¿ok? En estos días, hermanos, justamente preparando el tema, usted sabe que todo está en YouTube, ¿verdad? Todo. Predicadores de sana doctrina, de falsa doctrina, de todo. Pero era como un congreso o algo así, donde eran muchos jóvenes, eran miles, o sea, como un tipo congreso de jóvenes. Resumo, y en los panelistas había preguntas y respuestas. Ahí, ¿verdad? Los jóvenes enviaban su pregunta y los panelistas, hombres o mujeres de Dios o de experiencia, daban sus respuestas.
Pero llegaron al punto y lo estaba viendo, hablaban del camino de Dios, de los ministerios y todo iba muy bien. Pero cuando, o más bien de ministerio, estaban hablando de la conversión a Cristo, etcétera. Pero cuando alguien hace una pregunta de respecto al matrimonio, con quién casarse, porque era un congreso de jóvenes solteros, obviamente, hermanos, allí comenzó a desvirtuarse todo. Y le voy a decir por qué. Este es el comentario. Comenzaron a decir, quieren conocer, decían los panelistas, quieren conocer, quieren saber cómo hacerle para que Dios te dé, le decían a las mujeres, el hombre que tú necesitas. Y a la mujer le decían, ¿quieres saber cómo hacerle para que al hombre, para la mujer que tú necesitas? Y todos, shh. Son los jóvenes solteros, ¿no? Bueno, hermanos, y empiezan a preguntarles ahí, ¿tú por qué? No, es que yo de hecho ya estoy orando, decía uno de ellos, orando, no llorando, ¿verdad? Orando para que Dios me dé ese hombre, decía una de ellas, una mujer, ese hombre que necesito, esto y lo otro, porque quiero ser feliz con él, porque quiero tener hijos, porque quiero tener una vida, una familia estable, quiero que hagamos proyectos juntos, etcétera. Y viceversa, la mujer decía, o el hombre decía, quiero una mujer así, con estas características, porque quiero casarme con ella. Quiero disfrutar hijos, sí, que esto, proyectos personales como matrimonio, etcétera, 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 etcétera. Hermanos, llegó un punto donde se idolatró el matrimonio. Pregunta. Cierro ese comentario. Pregunta. Y yo me preguntaba al ver eso, y lo estoy resumiendo. ¿Dónde está Cristo allí? ¿Dónde está Cristo en tus decisiones, Gerardo? O sea, ¿tú te quieres casar con ella o ella con él? Hablo de ese congreso. Porque quieres tener hijos, porque quieres esto, porque quieres viajar con él, porque quieres una familia estable. Y dirán algunos, sí son bíblicos. Es que dice la Biblia que el hombre no debe estar solo, etcétera. Pero ¿dónde dijiste, quiero entregarme a Cristo por entero? Quiero un ministerio con él o ella con él. Quiero que sirvamos al Señor en un área de la iglesia. ¿Amas a Cristo? Por eso digo, algunos van a decir, no, exageró. La respuesta la tenemos hoy en muchos de los matrimonios. No está Cristo allí, hermano. No está Cristo. No lo estoy juzgando a usted. Yo nunca dije que los solteros eran mejor. Ambas cosas, es que quiero decir muchas cosas. Ambas cosas son regalos de Dios. La soltería como el matrimonio son regalos de Dios, son bendiciones de Dios. Pero Pablo dice en 1 Corintios 7:32 que el soltero debe de cuidar de las cosas del Señor, de cómo agradar a su Señor. Igualmente el casado, aunque es más complicado por las relaciones o compromisos que tiene con un cónyuge. Eso está clarísimo. ¿Por qué digo esto? Vamos a ver el ejemplo de Pedro. Jesús ya había resucitado y comenzó a hacer algunas apariciones a sus seguidores después de haber resucitado. Y una de esas apariciones se la hizo a su discípulo Pedro, el que le negó 3 veces. Vamos a este ejemplo bíblico. Juan, capítulo 21, verso 15, que es nuestro verso central. Juan 21, 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Primera pregunta, ¿me amas más que a estos? Sígame con cuidado, porque de aquí vamos a ir a la parte final. Jesús le pide a Pedro que compare su amor por Jesús con el amor de los otros discípulos. Repito, Jesús le pide a Pedro que compare su amor por él, por Jesús, en comparación con los demás discípulos. Y aquí hay un principio. Yo amo más a Cristo que a mi papá. No son competencias. No. Pero entendemos esto. Tampoco es para decir, yo amo más que él, mira él cómo anda, mira ella cómo anda. Vamos a ver por qué. Pedro había afirmado amarlo más que los otros discípulos, pero Jesús quería saber si Pedro, aunque Cristo lo conocía,
Quería saber si Pedro aún tenía una estimación orgullosa de su amor y devoción por Jesús. Cuando Cristo le dice, ¿me amas más que estos? Es posible que se refiera esta palabra a estos probablemente al pescado y a la vida de pescador. Porque ¿cuál era el oficio de Pedro? Hace poco en las escuelas de verano se llamó Sígueme. Hablábamos de los 12, el oficio de todos ellos. Pedro era pescador. Mateo 4:19. Bien. Algunos piensan que Jesús le preguntó a Pedro si estaba dispuesto a renunciar a la pesca para seguirlo. Sí es posible. Muchos han renunciado a sus trabajos por seguir a Cristo y estar en un ministerio por fe, decíamos al inicio. Gloria a Dios por esos hombres y mujeres que verdaderamente están aprendiendo a vivir por fe después de muchos años. Con lo poco, sirven a Jesús y aman a Jesús. Ok. Sin embargo, la afirmación anterior de Pedro de un amor más grande sugiere que Jesús se refería a los otros discípulos, no a los peces, aunque va implícito. Se refiere también a eso. Gerardo, ¿me amas más a mí que a tu trabajo? ¿Me amas más a mí que a tu propia familia? Hermanos, no está hablando Gerardo. ¿Quién está hablando, hermanos? Cristo. No importa que sea su mejor amiga, su mejor amigo, tu hijo, el que tiene 100 en la facultad, en la preparatoria, con honores se va a recibir. ¡Wow! ¡Bravo! Pero, ¿lo amas más a él que a Cristo? Hermanos, esta palabra muy pocos la pueden recibir. Qué complicado. Pero Cristo lo dijo porque sí se puede. Muchos vienen cansados, vienen con muchas preocupaciones, pero están aquí. Algunos entiendo que no pueden por verdaderamente circunstancias que verdaderamente Dios sabe que no se puede. Estamos en la primera pregunta, ¿me amas más que estos? ¿Por qué Jesús hizo esta pregunta a Pedro? La respuesta es para que se autoexaminara, para que se autoexamine. El amor a Cristo hará que probablemente estés solo el resto de tu vida. Repito, si tú y yo amamos a Cristo verdaderamente, es más probable que quedemos solos el resto de nuestra vida. Pero vale más estar con Cristo que con la gente de aquí. ¡Ay, no, Gerardo! ¿Qué te pasa? No, esa palabra no. Se me hace que algo te pasó. No. Más vale la compañía del divino compañero del camino, dice el canto. ¿Es Cristo? El esposo, te pregunto, ¿te va a fallar? No, hombre, va a decir, hermano, ya me falló 575 veces. La esposa te va a fallar. Los hijos vamos a fallar. Todos. Cristo no falla. Hay un canto que a mí me gusta mucho, que aquí cantamos de adoración. He de confiar en el Señor, Él no va a fallar. Si el sol llegara a oscurecer y no brille más, yo aún así, como dice, confío en el Señor, Él no va a fallar. Juan 21, verso 16, ver el contexto. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Misma pregunta, misma respuesta de Jesús. Amar es la palabra ágape, que significa un amor entregado y desinteresado. Ágape es un amor entregado y desinteresado. Este amor solamente lo tiene Jesús el Señor. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? ¿Estamos de acuerdo? Ahora, déjenme le digo algo. El Señor le dice, pastorea mis ovejas. O sea, el verbo utilizado aquí tiene de alguna manera un significado más amplio. Ejerce el oficio de pastor. El Señor le dice, ya no debes de estar aquí en este oficio de pescador. Ya te llamé. Quiero que seas pastor. Debes ir y pastorear a mis ovejas, a las ovejas que Él ya escogió. Hermanos, Cristo es el pan de vida. Cristo lo estaba llamando a Pedro a ser pastor de ovejas, lo espiritual. En este Juan 21:16, voy cerrando, Pedro respondió a Jesús utilizando la palabra filio, la cual en su uso bíblico muchas veces tiene en mente un amor más recíproco.
Juan 21:17. Ahorita voy a decir por qué. Le dijo la tercera vez: Simón, tercera vez, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Nunca cambió la pregunta ni la respuesta. Las 3 veces la misma pregunta: ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Apacienta mis corderos, apacienta mis corderos, apacienta mis corderos. Debes estar en tu oficio de pastor. Tienes que estar en un ministerio. O sea, la respuesta es, y ahorita les digo a los hermanos que están a distancia: hermanos, ¿cuántos aman a Cristo? Todos decimos amén. Pero mis hechos, Gerardo, dicen lo contrario. No estás en un ministerio, no amas al Señor, no estás trabajando, no estás poniendo de tus recursos para seguir adelante en un ministerio. Tus hechos gritan más que tus palabras. Si amáramos a Cristo, este lugar estaría lleno, hermanos. En este Juan 21:17, Pedro entendió el significado que le hiciera la pregunta por tercera vez. Era un recordatorio evidente de su anterior negación de 3 veces. En esta tercera vez que el Señor le pregunta: ¿me amas? La tercera vez Jesús cambió ligeramente la pregunta. Le preguntó a Pedro si realmente tenía una amistad con él o una devoción total hacia él. La tercera pregunta. La tercera vez que preguntó lo mismo: Pedro, ¿tienes una amistad conmigo? Van a decir: sí, Señor, pues que tú eres mi amigo. Cristo dice: yo doy mi vida por mis amigos, y dio su vida por sus amigos. Los amigos somos nosotros. Eso es verdad. Pero Cristo vuelve al punto, hace una comparación. Gerardo, ustedes, hermanos, los que están aquí, los que están a distancia, ¿tienes una amistad conmigo o tienes un verdadero amor ágape? ¿Estás dispuesto a entregarte por entero a mi servicio, amarme a mí, tener una devoción a mí más que a tu familia? En lo literal, hermanos, en lo humano, no es lo mismo ser amigo de alguien que ser esposo ya de esa persona. Es una gran diferencia. ¿Están de acuerdo? Y hablo de esposos. No, pues no se diga de novios. Pues también. ¿Por qué? Al amigo le puedes hablar una vez a la semana. Puede ser tu gran amigo, pero pueden pasar 2 días y no le hablas. No, con el que estás enamorado, y sobre todo el esposo, que hay un compromiso, vives con él. Lo conoces bien aquí. ¿Qué come? ¿Qué hace? ¿Cuáles son sus intereses? Todo. Cristo me dice y te dice a ti, nos dice: oye, hermanos, hermanas, ¿tienes una amistad conmigo nada más? ¿Me buscas cuando me ocupas? ¿O tienes una devoción total a mí? Mis hechos lo dicen, no mis palabras. Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Pedro en sus primeras 2 respuestas utilizó esa palabra menos exaltada. Dice Juan 21:17, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Pedro sí creía que amaba a Jesús, sin embargo confiaba en el propio conocimiento de Jesús que lo sabe todo. Cristo quería una entrega total. Pedro no estaba entregado totalmente, porque ¿dónde estaba Pedro físicamente? En su oficio. Jesús murió, resucitó, y Pedro volvió a su antiguo oficio como pescador, al mar o a los peces, a las redes. Cristo le dice: ya no te quiero aquí. Necesito que tengas una devoción por entero a mí, Pedro, Gerardo, hermana, hermano, como usted se llame. Sírveme a mí. Mire, mi hermano, Cristo ya viene. Ya no se junte con gente que está... A ver, cuando digo yo no estoy hablando de vida hoy, puede ser de vida hoy. No se junte con gente, personas que todavía están pensando: hace 5 años serví al Señor, hermano, cuando yo era no sé qué, ¿verdad? Hace 15 años, hermano, cuando yo serví al Señor. No, hermanos. El que toma su mano en el arado se aferra. No dice: te sirvo un ratito porque somos amigos. No es cuando yo diga,
es cuando Cristo dice, y Cristo dice, es hoy. ¿Me amas? ¿Amas a Cristo? Cristo está en tu matrimonio, está en tus hijos, está en ti. Es más, está en ti. Hermanos, a lo largo de los años me he encontrado con estas frases. Ya, ahora sí. Estuve en un congreso de jóvenes, en una confraternidad, sentí la presencia. Gerardo, ahora sí, siento que el Señor me tocó. Y yo siempre, hermanos, de verdad, la mera verdad, digo yo, muy bien. Hay que esperarse unos 5 meses. Oye, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con ese fuego que traías? No, hombre, hermano. Los afanes, los negocios, la casa, el esposo. Al esposo lo agarran, discúlpeme la expresión, discúlpeme, hermano, ya me salió lo regio. Pues lo agarran de su, ¿sí me entiende? Coin. Cuando les conviene. A la esposa, a los hijos, al trabajo, al negocio, a la enfermedad. El COVID fue la excusa perfecta para decir, no voy al culto porque tengo gripa, no puedo ir al culto. ¿Se acuerdan de eso? Sí se acuerdan, hermanos, hace 3 años, todavía hace 2 años y medio. Ahora, Gerardo, déjalos. ¿Yo qué, hermano? Yo no soy el beneficiado perjudicado. ¿Amas a Cristo más que a estos? Cristo te dice a ti, ¿lo amas más que a Gerardo? El Señor te dice a ti o a usted, hermano, ¿me amas a mí más que a Gerardo? ¿Más que al hermano pastor? ¿Más que a la hermana, al hermano? ¿Me amas a mí más que a tus hijos? ¿Qué pregunta, hermanos? La respuesta no es amén. La respuesta son mis hechos. ¿Qué estoy haciendo? ¿Estoy en un ministerio? Olvídate de los demás. Es una relación personal con Cristo. Jesús no le preguntó a Pedro, ¿estás arrepentido de haberme negado? ¿No prometes volver a hacerlo, Pedro? Jesús desafió a Pedro a amarlo, desafió a Pedro a poner sus ojos en la obra que tenía por delante. Deja las redes, deja los peces, ve a apacentar mis ovejas. Te necesito como pastor, te quiero como pastor. ¿Dónde está el cargo que usted tenía, hermano? Maestra, maestro, ¿dónde está? Ay, hermano, esto. Ay, hermano. Mire, yo sé que me estoy extendiendo un poco. Por si Cristo viene, siempre digo la misma, ¿no? O me llego a morir. Mire, si hoy me muero, ¿cómo va a tener de vistas este mensaje? Fue su último mensaje, hermano. ¡Qué tremendo! Pero como no sé si me muera, entonces, uno más. Mi mamá siempre nos contaba este ejemplo, siempre lo sacaba. Esta hermanita que le pedía al Señor por un hijo porque no podía tener hijos. Y la directiva de ese entonces, que eran unas señoras hermano, aferradas al arado. Quiero que se imaginen a mi mamá, ustedes que la conocieron, una mamá joven de unos 30 años de edad. Una mamá joven, nosotros chiquitos. Hermana Mari, vamos a visitar a la hermana fulana de tal. No había taxi, no había Uber, no había internet, no había WhatsApp, no había Facebook, no había fax. No había nada, hermano. ¿Cuántos son de mi club? Muy bien, también a distancia, amén. Hermana Mari, venga, y hermana fulana, hermana sultanita, vamos a ir a visitar a la hermana porque, ¿qué pasa, hermana? No, pues es que hermanas, quisiera un hijo, y mi mamá nos contaba eso. La hermana fulana, vamos a orar, hermana, si es la voluntad del Señor, y las hermanas ahí. Pasó el tiempo y el Señor le permitió tener un hijo. Dios le dio un hijo a esa hermana. La hermana bien gozosa. Resulta que empezó a faltar a los cultos. Empezó a faltar a los compromisos del departamento, entiéndase, usted ya sabe, talentos, oraciones, aseos, y párele de contar. ¿Qué pasó? ¿No viene la hermana Peticiones? ¿Ya no vino? Ya no vino la hermana Peticiones. Vamos a ir a visitarla. Fueron otra vez esas hermanas, señoras, directiva, tremendo, ¿no? Yo las conocí, hermano, todavía tengo algo de recuerdo de esas hermanas. Ana Mari, vámonos, ahí van. Ya estoy cerrando, ya voy a concluir. Hermana, ¿por qué no ha ido?
es que el hijo, hermano, es que el bebé se me asolea. ¿Es en serio, hermano? Llovía, es que está lloviendo, hermano. Es que esto llora mucho en el templo. Y la hermana, hermanos, algunos lo podían, la hermana ya no vive, ya está con el Señor. Dice, la respuesta de la hermana, y mi mamá iba aprendiendo todo eso. ¿Ustedes conocieron a mi mamá? Sí. Mi mamá iba aprendiendo todo eso de esas hermanas mayores que daban un ejemplo de fe, hermano, de trabajo físico y de trabajo espiritual en el templo. Usted, hermana, no va por esas razones a la iglesia así. Bueno, mire, hermana, así como oramos para que el Señor le diera un hijo, si era la voluntad de Dios, vamos a orar para que se lo quite. Y mi mamá escuchaba eso. No, hermano, ya no oré por eso. Ya saben, la hermana tomó el arador así, ¿verdad? A algunos les puede parecer este ejemplo de, exagerados, tal vez se pueden reír y todo. Pues no fue de risa, hermano. Hermanos, ¿amamos a Cristo? ¿Más que nuestra profesión? ¿Más que nuestro trabajo? ¿Amas a Cristo más que tus amistades? ¿Prefieres estar el domingo en la iglesia o el jueves en la iglesia o irte de fiesta? En la iglesia. Salmo 84:4. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Felices, dichosos los que están en tu casa. Concluyo. Juan 14:23. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Cierro con estas 3 preguntas. ¿Tengo más compromisos con la familia que con Dios? ¿Tengo un menor amor a la familia? ¿Amo a Cristo? Mis hermanos, pidamos a Dios que nos ayude a amarlo a Él siempre.